El Cataclismo de Damocles es un ensayo de Gabriel García Márquez, que fue una conferencia que dictó en 1986 en México. Sigue siendo muy pertinente el tema. Además, es un ensayo que es un modelo de cómo se debe escribir un ensayo argumentativo, particularmente con un tema muy conflictivo. Consta de 3 partes. La introducción y la conclusión son desarrollados como exposición narrativa, y el desarrollo del ensayo, que contiene 3 argumentos. El propósito del ensayo de García Márquez es convencer a las naciones que tienen arsenal nuclear extenso a que eliminen ese arsenal nuclear. Un propósito difícil de entrada. La tesis de este texto es: el armamento nuclear va en contra de la inteligencia porque su único propósito es la destrucción y la aniquilación de la vida. Él comienza describiendo lo que se vería en la Tierra 1 minuto después de la última explosión. Una descripción sobre la naturaleza y sobre la vida. Con esta introducción, obviamente, él está enfocándose en la audiencia que tiene. Son funcionarios ejecutivos de naciones que están reunidos en una conmemoración del aniversario de la explosión de la bomba en Hiroshima. Esa introducción nos ofrece una descripción de los efectos de la explosión para lograr, número 1, llamar la atención de sus oyentes, número 2, provocar interés sobre el tema, número 3, pasar de lo abstracto que podría ser el tema de las bombas nucleares y traerlo a lo concreto, a la vida diaria de las personas que lo están escuchando, y presentarles los efectos. Incluso menciona el día y hora en que eso va a suceder, precisamente para lograr impregnar en su audiencia que en cualquier momento de nuestras vidas esto que está relatando puede suceder. Además, en esa descripción, cuando él termina diciendo que lo único que quedará de vida serán las cucarachas, lo que quiere hacer es crear un interés personal de estos individuos sobre el tema, porque no va a haber naciones, no va a haber vida, no va a haber sobre quién gobernar. Recuerden que en cualquier texto tenemos que saber bien cuál es nuestra audiencia, y en la argumentación esto es fundamental, porque tenemos que saber qué les interesa, qué información les puede llamar la atención para conmoverles y convencerles y mover acción, y para saber qué argumentos debemos utilizar. La introducción debe ser impactante porque debe producir un deseo en la audiencia de seguir escuchando. Y debemos asegurarnos desde la introducción que la audiencia se interese en el tema porque es importante para cada una de esas personas que nos están escuchando. En el desarrollo, el ensayo debe presentar los argumentos que apoyan la tesis. Cada argumento debe estar fundamentado en información válida, esto es, apoyos verbales que no sean cuestionables, porque si nuestros apoyos son cuestionables,
no vamos a convencer a nadie. En este ensayo, García Márquez utiliza 3 argumentos para desarrollar su tesis. Y aquí los tienen. El primer argumento: la explosión de las bombas atómicas emplazadas al 1986 tiene la capacidad de exterminar la vida humana completamente. El segundo: aun cuando no exploten, estos arsenales están malbaratando las posibilidades de una vida mejor para todos. Y tercero: la carrera de las armas va en sentido contrario de la inteligencia. Veamos el primer argumento. Miren la información que él da para fundamentar que la explosión de estas bombas atómicas tiene la capacidad de exterminar la vida humana completamente. Nos da la siguiente información. En el 1986 existen más de 50.000 ojivas nucleares emplazadas ya. Eso equivale a que cada persona esté sentada sobre 4 toneladas de dinamita. Obviamente esta comparación es importante para que la gente entienda lo que significa el poder de una ojiva nuclear. La potencia de esa explosión acabaría 12 veces la vida en la Tierra. Solo la explosión de una mínima parte acabaría la vida en la Tierra. Y en 41 años es la única industria, la de las armas nucleares, que se ha desarrollado exponencialmente y que tiene el poder de determinación sobre el destino de la humanidad. Fíjense cómo con esa información nosotros no podemos, ¿verdad?, contradecir que efectivamente si esas bombas explotaban en el 1986 eliminaban la vida humana de la Tierra. El segundo argumento: aun cuando no exploten, esos arsenales están malbaratando las posibilidades de una vida mejor para toda la humanidad. Y aquí él da mucha información. La preservación de la vida humana es más barata que la industria nuclear. La vida de los 500 millones de niños más pobres del planeta mejoraría con el costo de algunos cohetes y bombarderos que Estados Unidos ha invertido. Fíjense que es con algunos. En salud, un programa preventivo contra el paludismo protegería a 1.000 millones de personas y evitaría la muerte de más de 14 millones de niños en África solamente, y costaría lo que Estados Unidos invertiría en unos portaaviones. En la alimentación se podría proveer el promedio calórico para 575 millones de personas con el gasto de parte de la inversión en cohetes MX. Además, la compra del equipo agrícola para suficiencia alimentaria para 4 años cuesta 1/9 parte del presupuesto soviético del 82. En la educación se lograría la alfabetización mundial con el costo de 2 submarinos atómicos de los planificados por Estados Unidos y la Unión Soviética en aquel momento. La construcción de escuelas y preparación de maestros para unos 10 años costaría 1/3 de la inversión en cohetes Trident II. La deuda externa de todo el tercer mundo y su recuperación económica en 10 años costaría 1/6 parte de lo que se gastará en la carrera armamentista en ese periodo. El despilfarro humano más doloroso es el que mantiene en cautiverio a las mejores mentes del planeta, a los científicos más destacados, y esas mentes están dedicadas exclusivamente a la industria nuclear en lugar de adelantos científicos para mejorar la calidad de la vida humana. Noten que esta información que se utiliza en el segundo argumento proviene de documentos oficiales de organizaciones mundiales como la ONU, reconocidas e incuestionables, y de los presupuestos militares de las 2 potencias con mayor arsenal nuclear, en ese momento Estados Unidos y entonces la Unión Soviética. En el desarrollo de cada uno de estos apoyos habrán notado que se establece siempre una comparación de gastos para ayudar a convencer a la audiencia del enorme gasto en armamento nuclear.
Aquí también podemos ver que García Márquez atiende y rebate un argumento contrario que se utiliza mucho cuando debatimos este tema. Y es que arreglar todos estos problemas de alimentación, educación, pobreza, salud, deuda externa del tercer mundo es imposible porque requiere tanto y tanto dinero que no existe la manera, ¿verdad?, de resolverlo. O si existe, pues eso nos quitaría dinero a las demás personas. Fíjense que lo que él hace es que nos demuestra que con solo una parte de los gastos en el arsenal militar se podrían resolver estos problemas. Así que contundentemente derrota ese argumento contrario. El tercer argumento: la industria atómica va en contra de la inteligencia, porque contradice las leyes naturales que lograron la aparición de la vida. La vida humana es el resultado de la inteligencia natural. Esa inteligencia está basada en la adaptación y supervivencia de las especies. El ser humano ha creado un modo de eliminar con solo apretar un botón un proceso multimillonario, dispendioso y colosal. Fíjense que aquí García Márquez utiliza la referencia a la teoría de la evolución científica y no hace referencia a la teoría de la creación bíblica o religiosa. La razón es obvia. Si las personas creen, ¿verdad?, y dicen ser religiosas y creen en la creación por un ser extraordinario, deberían estar convencidos que las armas nucleares van en contra de los designios de Dios. Así que ¿verdad? Él entiende que él no tiene que convencer a esas personas. A las que tendría que convencer es a las personas que no creen que la vida viene de Dios. Y a esas personas además, ¿verdad?, les está diciendo que estamos aquí, la humanidad, porque hubo un proceso muy, muy largo que produjo la vida que tenemos ahora. Y esa vida que tenemos ahora, ¿verdad?, está amenazada con esa espada sobre nuestras cabezas porque hay unos intereses muy mezquinos dispuestos a destruirla completamente. La conclusión, fíjense que indica su postura directamente para tratar de impedir que eso ocurra. Estamos aquí. Utiliza la exposición narrativa para describir una nueva evolución y enfatiza su tesis nuevamente mediante indicar que la vida volverá a existir luego de ese otro proceso evolutivo que no depende nada del ser humano, y además invita a la creación de una botella de la memoria para que esa nueva humanidad no repita los mismos errores que estamos repitiendo nosotros. Este ensayo también es un modelo en términos de los nexos que se utilizan para unir las partes del texto y entre los mismos argumentos presentados. Y aquí les doy varios ejemplos, ¿verdad?, de algunas oraciones que sirven de nexo, ya sea entre las partes del texto o entre los argumentos que él va desarrollando. Específicamente, los párrafos 10 y 11, que están entre el segundo y el tercer argumento, vuelven a reforzar la tesis. Se vuelve a enfatizar lo inmediato del tema para la audiencia cuando dice, recuerdan, que ahora mientras estamos aquí sentados se ha creado una nueva bomba que mañana
vamos a amanecer y habrá 9 bombas nuevas. Se hace referencia a la creación artística para recordarle a la audiencia que la cultura es un bien valioso. Y se reenfoca el ensayo hacia lo positivo de la existencia, ¿verdad? Mientras ha estado hablando de la destrucción, hasta ese momento del ensayo, ahora se va a enfocar en la vida y en la percepción de la belleza. Al final, el texto termina convenciéndonos que efectivamente no hay razón alguna para que la humanidad siga gastando billones de dólares en hacer armamentos nucleares cuyo único propósito es destruir la Tierra y hasta afectar planetas, ¿verdad? Si fuera el caso, teóricamente, según él lo dice, y que estamos malbaratando los esfuerzos, las energías y la inteligencia humana en lugar de estarla enfocando en mejorar nuestra vida.